¿Alguna vez te has preguntado si las matemáticas tienen banda sonora? Piénsalo. O sea, ¿a qué sonarían los números naturales? ¿Y los negativos? Es una pregunta buenísima. ¿Cómo se puede hacer que algo tan abstracto como los conjuntos numéricos no solo se entienda, sino que de alguna forma se sienta? Pues es una pregunta fantástica, porque hoy vamos a analizar una serie de materiales que justo intentan responder a eso. ¿Ah, sí? Sí, tenemos una historia ilustrada, notas de su creador, un vídeo, hasta un artículo pedagógico. Y todo gira en torno a una herramienta educativa que me parece fascinante. Se llama Opagó de dos números. O pagó de dos números. Vale. Nuestro objetivo entonces es desgranar este método, ¿no? Exacto. Ver cómo convierte la jerarquía de los números que a muchos se nos atragantó en el cole, la verdad. A todos, yo creo. En una aventura que es musical y hasta táctil. Y sobre todo, ver qué nos dice esto sobre las formas en que realmente aprendemos. Totalmente. La idea central es que es brillante en su simplicidad, porque ataca un problema de raíz, en la enseñanza de las mates. Ajá. Los alumnos pues suelen memorizar los nombres naturales, enteros, racionales, pero no interiorizan la relación de inclusión. No lo ven. Claro, no ven que un conjunto está dentro del otro. Exacto, como cajas dentro de cajas más grandes. Y esta propuesta lo que hace es transformar esa jerarquía en un espacio físico, un espacio narrativo que se puede explorar. Vale, pues vamos a meternos de lleno, porque todo arranca, como casi siempre, con un problema. Claro. Según las notas del autor, de Sergio Machado, sus alumnos veían los conjuntos numéricos como islas separadas, sin conexión. Y las metáforas de siempre, pues el ascensor, la recta numérica para los negativos, se quedaban cortas. Claro, porque son representaciones lineales. Te muestran el orden, ¿vale? El -2 está antes que el -1, pero no te muestran la contención. Exacto. No te ayudan a entender que todos los números naturales son también números enteros. Hacía falta, pues, una metáfora más espacial, más volumétrica. Espera. Entonces, ¿me estás diciendo que todo esto no salió de un sesudo estudio pedagógico, sino de una charla de café? Pues sí, tal cual. Eso es lo que me parece más increíble. No me digas. Según sus notas, la inspiración le llegó en una conversación totalmente informal. Y la pregunta que lo cambió todo fue, en lugar de subir y bajar por una línea, ¿y si los números bailasen? Si bailasen juntos en un mismo lugar, ¡qué bueno! Esa es justo la génesis de O Pagode dos números. Un pagode en Brasil, bueno, es una fiesta, ¿no? Un lugar de encuentro con música. De repente, transformas un concepto estático en algo dinámico, social. Claro, Dejas atrás la lista de reglas y presentas una historia. El protagonista es el joven Cero, que se adentra a explorar este pagode en el planeta Venn. El guiño al diagrama de Venn es maravilloso. es que es buenísimo. Le da vida a un esquema que normalmente es un dibujo plano y aburrido en una pizarra. Me encanta la idea. Sigamos entonces al joven Cero en su viaje porque aquí es donde la idea explota. Cada planta, cada sala de ese pagode es un conjunto numérico y tiene su propia música. Eso es. La primera parada, nada más entrar, es la sala de los números naturales, el conjunto N. ¿Y qué es lo que oye? Percusión. Tambores, marimbas, sonajeros. Un ritmo muy primario, la pulsación más básica. El conteo. Claro, son los números que usamos para contar. 1, 2, 3. Se presentan y cuando cero se une a ellos, pues forman juntos el conjunto de los enteros no negativos. Y esto la verdad es más que una metáfora bonita. Neurológicamente, el ritmo y el conteo activan áreas del cerebro muy similares. Ajá. Al asociar los naturales con la percusión, no solo creas una historia, estás anclando el concepto matemático en una de las experiencias humanas más primarias, el pulso, Exacto. el ritmo. Es un anclaje sensorial muy potente. Pero claro, las matemáticas no se quedan ahí. En la historia, Cero y sus nuevos amigos suben en un ascensor y llegan a un nuevo compartimento. Al abrirse las puertas, el sonido cambia por completo. Y ahora son instrumentos de viento, flautas, saxofones, clarinetes, y se presentan como los simétricos de los naturales, o sea, los negativos. Exacto. Y esa elección de instrumentos de viento me parece clave. No solo añaden melodía, sino que su sonido es, por naturaleza, aire que se mueve en dos direcciones, Ostros. hacia adentro y hacia afuera.
Es una analogía sutil, pero perfecta para la simetría de los positivos y negativos en torno a cero. No lo había pensado así, pero es una observación excelente. Juntos, la percusión de abajo y el viento de ahora forman el conjunto de los números enteros, o Z. La orquesta ya tiene ritmo y melodía. Eso es. Y la historia aprovecha para colar un dato curioso. Cero pregunta por qué la letra Z y un clarinete le explica que viene de la palabra alemana Zammeln, que significa contar. Es un detallito que lo hace todo como más memorable, ¿no? Vale, ya tenemos una orquesta con dos secciones. ¿Cómo introduce la siguiente capa de complejidad? Los números que no son enteros. Pues aquí la metáfora se vuelve arquitectónica. Para llegar a la siguiente sala, Cero y la orquesta tienen que avanzar por un pasillo que se va estrechando más y más, tanto que la historia dice que tienen que dividirse para pasar. ¡Qué maravilla! Una alusión directa y supervisual a las fracciones. Exacto. Y al final de ese pasillo tan angosto encuentran el tercer compartimento, el de los números racionales, el conjunto Q. ¿Y aquí qué instrumentos hay? Aquí los instrumentos son de cuerda. Guitarras, violines, contrabajos, se presentan como aquellos números que pueden escribirse como una fracción, un cociente. De ahí la letra Q, que el cuento asocia a quotient. Ahora la música ya es mucho más rica. Tenemos ritmo, la percusión, melodía, el viento y armonía, las cuerdas. Me imagino que la historia lo presenta como un sonido ya casi perfecto, ¿no? Casi perfecto. La orquesta es mucho más armoniosa. Pero el viaje no ha terminado. Aún hay más. Cuando parece que ya están todos, el camino se vuelve a complicar. La historia describe que tienen que avanzar a lo largo de diagonales de cuadrados. Uf, qué elegante. Un guiño clarísimo para introducir los números irracionales. Clarísimo. Claro, como la raíz cuadrada de 2, que es la diagonal de un cuadrado del lado 1. Es un salto conceptual enorme, ¿eh? Pasar de números que son una división de enteros a los que simplemente no lo son. Es un salto grande. ¿Y cómo lo representa la música? Pues con el instrumento más completo de todos. A la puerta del cuarto compartimento les espera el incomparable pi, representado por un fabuloso piano de cola. Ahí es nada. Y detrás de él, infinitos teclados más. Son los números reales, el conjunto R. La historia dice que son la realeza de los conjuntos numéricos, porque acogen a todos los anteriores. A la percusión, al viento, a la cuerda. Y añaden a los irracionales como ellos. La orquesta sinfónica completa. Percusión, viento, cuerda y ahora los teclados, que pueden tocar melodía y armonía a la vez. Y Cero, el maestro neutro, los dirige a todos. Es una imagen potentísima. Es la culminación del viaje, ¿sí? La historia ha creado una jerarquía de complejidad musical que se corresponde perfectamente con la jerarquía matemática de los conjuntos. Ya. Y justo cuando el sonido es abrumador, casi perfecto, la historia nos deja con un final abierto. No me digas que hay más. Pues sí, aparecen unos sonidos extraños, casi discordantes. Son las raíces cuadradas de números negativos, que también quieren unirse. Uf. Y aquí el protagonista, Cero, dice una frase que es genial. Esto empieza a ser demasiado complejo hasta para mí. Qué bueno. Un juego de palabras para introducir los números complejos. Y dejar la puerta abierta, sugiriendo que el viaje matemático, pues, nunca termina. Pero la genialidad de esto, y lo vemos en los materiales, es que no se queda en un simple cuento. Aquí es donde la idea se vuelve multisensorial. Ahí está la clave. Pasamos de lo auditivo y lo narrativo a lo kinestésico, que es, bueno, aprender a través del tacto y el movimiento. ¿Ese es el segundo pilar del método? Sí. Los materiales incluyen instrucciones para que los alumnos construyan su propio pagode de 2 números en 3 dimensiones. Ellos mismos. Ellos mismos. Tienen que recortar unas figuras ovaladas de cartón de distintos tamaños y colores, perforarlas en el centro y superponerlas. Recuerdo que a mí en el colegio me explicaron los conjuntos con la analogía de las muñecas rusas, las matrioscas. Claro, es un clásico. La idea de contención era la misma, pero era tan estática. Abrías una, sacabas la siguiente y ya está. La idea de que en lugar de estar quietas, estén creando música juntas y que encima puedas construirlo tú, es un cambio de paradigma total. Completamente. Según las notas del autor, la idea para este modelo tridimensional surgió de un momento de pura observación en el aula. Ah, sí. Había un alumno girar un trozo de papel en la punta de un bolígrafo, y de ahí nació la idea de un modelo giratorio.
Lo que construyen los alumnos es, en esencia, un diagrama de Venn tridimensional y manipulable. Y al construirlo, el concepto abstracto de inclusión se vuelve físico. Pueden ver y tocar que el óvalo de los naturales, el más pequeño, está dentro del de los enteros. Y este, a su vez, dentro del de los racionales, claro. Pueden literalmente abrir las capas para ver qué hay dentro de cada conjunto. Y no solo eso. Las instrucciones les animan a escribir ejemplos de números en cada capa de cartón. Así, un alumno puede escribir el -3 en la capa de los enteros, la Z, pero fuera de la de los naturales, la N. Y el 1/2 en la de los racionales, pero fuera de la de los enteros. Exacto. El aprendizaje se vuelve activo y personalizado. Están de verdad tocando las matemáticas. Todo esto me lleva a pensar que Opago de dos números no puede ser una idea aislada. Suena a que forma parte de una filosofía educativa, mucho más amplia. Y así es. No es un truco de magia puntual. Forma parte de un proyecto pedagógico más grande llamado CSSI, Matemática, Cálculos o Investigación. Sí, ese es como la serie de televisión de forenses. Exactamente. La filosofía es la misma. Las matemáticas no son un conjunto de respuestas que hay que memorizar, sino un misterio que hay que investigar. ¡Qué bueno! El artículo que lo describe, de hecho, enfatiza que el aprendizaje debe ser activo. Cita el Currículo Nacional brasileño, que habla de hacer, argumentar y discutir. El profesor deja de ser un mero transmisor de información para convertirse, y cito, en un incentivador en la instigante aventura del conocimiento. Es fascinante. O sea que no es solo una idea feliz para los conjuntos numéricos. ¿Cómo se aplica esta filosofía de investigación en otros temas? Mencionas en los materiales, por ejemplo, a guerra dos tornos para enseñar ecuaciones. ¿Qué es eso? ¿Los alumnos tienen que resolver un acertijo para que un mago lance un hechizo o algo así? Esa es la idea, sí. En A Guerra dos Tornos se presenta una historia de fantasía con dragones y magos, donde para ganar una batalla los personajes tienen que resolver ecuaciones de primer grado. Ah, vale. La ecuación no es un ejercicio abstracto en una página, es la clave para desbloquear el siguiente paso en la historia. O en otro proyecto, 00Pi o El agente irracional, los alumnos investigan un supuesto robo en el Museo de los Desafíos Matemáticos, para descubrir las propiedades de los números irracionales. Pero esto me hace pensar, a ver, ¿existe el riesgo de que la metáfora eclipse a las matemáticas? Claro. ¿Puede un alumno recordar la historia de los dragones pero no cómo resolver la ecuación? Es una pregunta muy pertinente y es el mayor desafío de este tipo de pedagogías. Desde luego. La clave, según defiende el autor, es que la narrativa no es el fin, sino el punto de partida. El gancho. Es el gancho, el contexto que genera la motivación. El trabajo real viene después, cuando el profesor usa ese interés generado por la historia para guiar la discusión, el análisis y la práctica. El objetivo no es que recuerden la historia del dragón. Sino que gracias al dragón quieran saber más. Exacto, sino que gracias al dragón participen en una conversación sobre por qué la X tiene que pasar al otro lado restando, por ejemplo. Entiendo. La historia crea la necesidad de saber. No es un aprende esto porque entra en el examen, sino un aprende esto para que el mago pueda derrotar al dragón. Exacto. El objetivo, en palabras de su creador, es dejar una nueva huella pedagógica, crear experiencias de aprendizaje que sean memorables. Y el impacto, la verdad, parece ser muy real. El autor cuenta en sus notas una anécdota que para mí es la prueba definitiva de su éxito. La de la exalumna, ¿verdad? Esa misma. Años después de dejar el colegio, se encontró con una antigua alumna que estaba ya en la universidad, una estudiante que siempre había sido excelente en matemáticas. Ya. Y esta chica le confesó que, a pesar de sacar siempre buenas notas, solo consiguió comprender de verdad la relación de inclusión entre los conjuntos numéricos después de haber construido y jugado con Opago de dos números. Eso es increíblemente potente. Demuestra que se puede ser muy bueno siguiendo procedimientos, aprobando exámenes, pero la comprensión profunda, la que se queda para siempre, a veces necesita otra vía. Claro. Y una buena metáfora puede desbloquear esa comprensión de una forma que la enseñanza tradicional no siempre consigue. Confirma que el aprendizaje significativo a menudo requiere conectar lo abstracto con algo concreto y multisensorial, ya sea una historia que escuchas, una pieza musical que imaginas o un objeto que construyes con tus propias manos. En resumen, lo que hemos analizado hoy es un enfoque que ataca un problema clásico del aprendizaje desde tres frentes a la vez. Una narrativa cautivadora que da un propósito,
una metáfora musical que crece en complejidad junto con los conceptos, y finalmente un modelo físico y manipulable que convierte una idea abstracta en un objeto real. Es una estrategia pedagógica completísima. Apela a lo que a veces se llaman inteligencias múltiples, ¿no? La lingüística de la historia, la musical de la orquesta, la espacial y la kinestésica del modelo 3D. No da por sentado que todo el mundo aprende de la misma manera. La gran lección que nos deja o pagó de estos números es que, a veces, para entender las matemáticas, no hay que subir una escalera rígida de conceptos. Como dice su creador, quizás se trata de encontrar el ritmo adecuado y dejar que los números bailen. Y eso nos deja con una reflexión final, la verdad. La historia del pagode termina, de forma intencionada, con la llegada de los números complejos, sugiriendo que siempre hay una sala más por explorar, un nuevo instrumento que añadir a la orquesta. Claro, esto nos plantea una pregunta interesante. ¿Qué otras áreas del conocimiento que a menudo percibimos como estructuras rígidas y áridas podrían transformarse si dejáramos de presentarlas como una torre que hay que escalar y empezáramos a enseñarlas como una sinfonía por descubrir?